Bien, jóvenes, continuamos. Bueno, Sí. sale. Bien, entonces, comentaba que ya tenemos aquí la figura con las dimensiones y tenemos dos cuerpos o dos figuras geométricas. Una es un rectángulo y otra es un trapecio. Entonces, por lo tanto, procedemos a determinar el peso propio de la cimentación y lo hacemos dividiendo esas figuras para que sea mucho más fácil poder determinar primero su área, después el volumen y posteriormente el peso de esa pieza. Entonces, por lo tanto, nos vamos al peso propio de la contratrave y tenemos 0.20 por 0.6 por 1 metro de longitud, ¿sí? Entre 2 y nos da punto base por el... No es cierto. No, aquí hay un error. Es que es un rectángulo. Base por la altura. Es 0.2 por 0.6 por 0.1. 0.06. Nos da 0.12. Sí, aquí hay un error, me confundí al aplicar la fórmula del área para el rectángulo. Es base por altura. ¿Sí ya encontraron el error? Sí. ¿Sí? Bien, entonces es base por altura. Es 0.2 por 0.6 por 1, me da 0.12. ¿Sí? Ese 0.12 es el área ¿cómo se llama? Que tenemos de esa figura, o más bien es el volumen, ¿sí? Multiplicado por el peso volumétrico del concreto, que son 2.400, me da 288 kilogramos. ¿Sí? Sí, aquí. Son 288 kilogramos. Ese es el peso que tenemos de esa contratrave, que tiene 20 centímetros por 60 centímetros de altura por 1 metro de longitud. Ahora vamos a determinar el peso de la parte de la zapata que no hemos considerado. Entonces, por lo tanto, es un trapecio que tiene una base mayor de 17 centímetros, una base menor de 12 centímetros y una altura, en este caso, de 40 centímetros. ¿Sí? Eso me da un total de 0.58 de metros cúbicos. ¿Sí? Multiplicada por su peso volumétrico del concreto, que son 2.400, esa parte de esa zapata me pesa 139.2 kilogramos. Si hacemos la suma de los dos elementos o las dos figuras, tenemos de la zapata son 139.2 kilogramos y de la contratrave serían 288 kilogramos. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, Arqui. Da un total de 427.2 kilogramos. Ándale, 427.2 kilogramos. Corrija por ahí el dato porque está mal, es producto de todo el desarrollo. ¿Sí? Entonces, eso más 427.32 kilogramos más el peso que tenemos por eje, que son 2.385, me da un total de ¿cuánto? 2.812.2. 2.812.2 entre 4.000 .70. .70. ¿Sí? .70. Yo estoy considerando .60. Por lo tanto, .70 es mayor que .6 que estoy considerando. ¿Sí? Por lo tanto, esa cimentación es insuficiente o esa dimensión es insuficiente. Tengo que
determinar si haciendo un acercamiento con otra dimensión propuesta. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esa dimensión de 60 centímetros ya no me funcionó. Me voy con el predimensionamiento. Ahora, en lugar de punto 60, ¿sí? Resulta que yo necesito punto 70, pero si yo considero 75 centímetros, que fue el ejemplo que les mandé por ahí, que es el que está mal, sí, voy a quedar abajo. Entonces vamos a considerar 85 centímetros en lugar de 75. Corrijan por ahí el dato, ¿sí? Para hacer nuevamente el análisis. Pero en el segundo creo que ya está bien la fórmula, ¿no? Sí, en el segundo está bien, ¿sí? Pero ya por ahí tenemos un error que nos va a obligar a aumentar ligeramente la dimensión de la zapata. Supuestamente con el dato erróneo anterior resultaba una zapata de 80 centímetros, me parece. ¿No es cierto? De 75. ¿Sí? Pero ahí tenemos un error que son algunos kilos. ¿Sí queda claro? Bueno, Sí, Arqui. vale. Entonces, con esta dimensión de 85 centímetros, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre o qué resultado nos arroja. Entonces, tendríamos nuevamente la misma figura, ¿sí? En la cual la vamos a dividir en un rectángulo y un trapecio. Estamos hablando de la misma cimentación, o sea, mismo eje 1 en el tramo AC, perdón, en el tramo AB. Y tenemos el peso de la contratrave, sí, que es un rectángulo, y sería de punto 20 por punto 6 por 1 es punto 12 por 2.400, y nos pesa 288 kilogramos. ¿Sí? Y nos vamos al peso de la zapata. El peso de la zapata es un trapecio, base mayor más base menor por la altura sobre 2, ¿sí? Punto 17 más punto 12 por punto, aquí está nuevamente el error, porque estoy considerando 85 centímetros. Entonces, en este caso serían 65 centímetros. Tenemos 10 centímetros más. ¿Sí? Por lo tanto, esto me va a arrojar ligeramente algunos kilos adicionales. ¿Sí? Entonces sería 0.79 por 2.400. O sea, supuestamente yo aquí tengo 191 kilogramos, que no son 191, es un poco más. ¿Sí tienen por ahí el valor, el dato? 1,896 kilogramos, creo. No, pero no son tantos, o sea, no son 1.800. Es base mayor, ¿sí? Es punto 17 más punto 12, ¿sí? Que eso es igual a tanto por punto 55, no, por punto 65, entre 2. 0.094. 0.94, ¿sí? Por 2.400. 226.2. Es 226 kilogramos. Eso sería el peso de ese trapecio, ¿sí? Ahora sumamos los 288 kilogramos de la contratrave más los 226 kilogramos del trapecio, nos da un total de 500, ¿qué? 514.2. ¿Perdón? 514.2. Sale 514.2 kilogramos metro, ¿sí? Ese peso de 514 más los 2.358 nos dan total de ¿cuánto? 2.872.2. 2.870, ¿estás seguro? Sí, Arqui.
Igual me sale. 2872.2. ¿Sale? Entre 4,000. .71. .71. ¿Sí? Estamos considerando 85 centímetros. Por lo tanto, tenemos una diferencia de ¿cuántos centímetros? 14, ¿no? De 14 centímetros. ¿Sí? Entonces nos excedimos en proponer 85 centímetros. A lo mejor es de 80 centímetros. ¿Sí, sí queda claro? O sea, tenemos 14 centímetros de más. ¿Es mucho margen de seguridad o es mucho material desperdiciado? Recuerden que estamos manejando más o menos 5 centímetros como máximo. Si aquí tenemos 14 centímetros, estamos desperdiciando casi 10 centímetros en concreto, en excavación, en plantilla, en acero, en alambre, en cimbra, en mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y además estamos aumentando el peso del elemento. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tendríamos que bajar, ¿sí? A lo mejor en lugar de 85 centímetros, a lo mejor son de 80. Si nos consideramos 80 centímetros, a lo mejor nos da, pues más o menos los 72, algo así. Pues ahí tendríamos ya, ¿cómo se llama? Un acercamiento bastante bueno para definir la cimentación. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos o ustedes ya en el transcurso del desarrollo lo llevan a cabo? Bueno. Pues estaría bien que lo fuéramos haciendo. Por si ahora hay algo. Yo también creo. Sale. Entonces, vamos a considerar 80 centímetros de base, a ver qué ocurre. ¿Sí? Ya tenemos el peso de la contratrave. Ahí ya no lo tocamos. 288 kilogramos. Ahora vamos a determinar, lo que sería el volumen del trapecio. Y serían .17 más .12 es igual a tanto por punto son 80, por .6. ¿Sí? Entre 2. ¿Cuánto me da eso? Deje la calculadora. Sí, .087. ¿Ya dividido entre 2? Sí, .087. Sale por 2,400. 208.8. 208. Sale 208 más 288. 496. 496 más 2,358. 2,854. 2,854 entre 4,000. .71. .71. Y estoy considerando 80 centímetros. Todavía podía bajarla a lo mejor a 75 centímetros. ¿Sí, sí está claro? Sí. Vamos a hacerlo muy rápido para que ustedes tengan el ejemplo completo. Ahora, en lugar de 80, manejamos 75 centímetros. Ya tenemos determinado el peso de la contratrave. Ahí la dejamos. No hay ningún problema. Ahora vamos a sacar el trapecio. Sería .17 más .12 igual a tanto por punto ¿qué? ¿.55? ¿.6? .75 era, ¿no? Ajá. O sea, sería 75 menos los 20 centímetros de la contratrave serían 55. Sí, .55 la base del trapecio. Sí. Entre 2. .079. .079 por 2,400
me da 191 kilogramos. ¿Sí? Entonces, 191 kilogramos más 288 479. más 2.358 2.837. entre 4.000 .70. punto 70. ¿Sí? Y estamos considerando punto 75. Por lo tanto, punto 75 es correcto. Ahí tenemos un margen de seguridad de 5 centímetros. ¿Sí quedó claro? Sí, Arqui. Sí. Bien, entonces, la cimentación correcta o la cimentación adecuada para soportar ese peso más el peso propio sería de 75 centímetros de base, 60 centímetros de altura y 20 de corona. ¿Sí? No sé de dónde saqué esto, pero yo aquí tengo 75 en el croquis. ¿Está bien la especificación? Es No que sé. sí lo hizo bien con la fórmula. Es que el anterior lo vi Sí. mal con la fórmula. Seguramente por aquí se me atravesó algo. Pero ya el detalle constructivo, ¿sí? Entonces ya proponemos el armado, o sea, por lo tanto, la propuesta de 75 centímetros de base es aceptable. ¿Sí, sí está claro? Sí, arquitecto. Sí, Sí. arquitecto. Con esa dimensión, o sea, ya determinamos el ancho de la cimentación, que es de 75, ya conocíamos la altura, que es de 60, y los 20 de la contratrave. 12 centímetros en la parte de la cimentación más delgada y 5 centímetros más. Ese va a ser el detalle constructivo. Por lo tanto, esa va a ser mi Z1. Recuerden que nosotros manejábamos M1, M2, M3, M4. Ahora vamos a manejar Z de zapatas. Entonces, les recomiendo que hagan la misma operación que hicieron con la zapata de piedra para que ustedes vayan determinando, ¿sí?, los anchos que les va a dar en primera instancia y ustedes puedan ir proponiendo nomenclatura. Z1, Z2, Z3, Z4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ahora es con la cimentación de concreto armado. Bien, ya que tenemos esto, este va a ser mi detalle constructivo. Entonces, por lo tanto, yo tengo que Z1 tiene 75 centímetros de base, 60 centímetros de altura, 20 centímetros de contratrave o del ancho de la contratrave. Esa contratrave está armada con 6 diámetros del número 4, estribos del número 2.5 a cada 20, ¿sí? Y el armado que viene en la zapata, el que va a trabajar a tensión y por temperatura, lo estoy proponiendo o yo propongo que va a ser diámetro del número 4 a cada 20, ¿sí? Para los dos armados que van en sentido transversal y en sentido longitudinal. O sea, uno es acero a tensión y el otro es acero por temperatura. Diámetro del número 4 a cada 20. Si checo el armado mínimo para esta zapata, ¿sí?, que debo de manejar es de 50 por 50. Esa es la dimensión mínima. Y el armado mínimo también van a ser 6 diámetros del número 4, estribos del número 2 a cada 20. Pero el acero a tensión y el acero por temperatura es diámetro del número 3 a cada 30. ¿Sí? Por lo tanto, como aquí tengo 75 centímetros de base, 15 centímetros más, perdón, 25 centímetros más que los 50 de base, mínimo, yo supongo que con diámetros del número 4 a cada 20 es suficiente. O sea, lo estoy proponiendo. Esto falta checarlo por cálculo. Todos estos elementos que estamos aquí especificando, nosotros los debemos de verificar mediante el cálculo estructural. Nosotros proponemos y el calculista rectifica. ¿Sí? O nosotros si calculamos, pues tenemos que rectificar estos datos. O sea, yo no puedo hacer ningún análisis si no propongo algo. Entonces yo debo de proponer
aplicar las fórmulas para obtener resultados. ¿Sí? Si yo aplico las fórmulas y no tengo datos que meterle, no puedo avanzar con el desarrollo. Entonces, por lo tanto, proponemos de acuerdo a lo mínimo que marca el reglamento y después verificamos mediante el cálculo estructural. ¿Sí? Tenemos que checar si los 12 centímetros de esa zapata en su lado más delgado es suficiente para soportar el esfuerzo. ¿Sí? Si los 5 centímetros que estamos aumentando en donde se une zapata y contratrave, si esos 5 centímetros son suficientes para aumentar el momento resistente de la pieza. Esto es que al momento de estar bajando la carga, esta zapata no se vaya a flechar o no se vaya a partir, porque la carga se va a concentrar en ese punto. Entonces necesitamos aumentar concreto. Recuerde que el concreto va a trabajar a compresión y el acero va a trabajar a tensión. Entonces ahí se están conjugando dos fuerzas, ¿sí? Una que es tensión y compresión, que al mismo tiempo está trabajando el terreno y la carga que estamos descargando. Entonces, por lo tanto, para equilibrar ese par de fuerzas, que es la reacción del terreno y la acción de la carga, necesitamos un elemento resistente que se llama cimentación, que va a soportar el peso de la construcción y que lo va a transportar a las capas resistentes del terreno, sin que se afecte este elemento estructural. ¿Sí está claro? Sí. Sí, Arqui. Bien, entonces, lo único que estamos determinando es el ancho de la zapata. Todos los demás datos ya los tenemos. Ustedes van a proponer únicamente el ancho de la zapata, que es la que van a determinar, y van a proponer el armado. Dependiendo del ancho de la zapata y checando el mínimo del armado de la zapata mínima, ustedes van a empezar a proponer. O sea, de una forma lógica. ¿Sí? Recuerden que primero tenemos 3/8, después sube a media pulgada, ¿sí? Después sube a 3/4 de pulgada y después sube a 1 pulgada. ¿Sí? Pero para este tipo de cimentación, el diámetro más grande que vamos a utilizar va a ser del número 4. O sea, diámetro de media pulgada, como máximo. ¿Sí? O sea, no vamos a meter un armado mayor. O no va a haber, ¿cómo se llama? Diámetros de más de media pulgada. Entonces, lo que ustedes tienen que checar es si es diámetro de 3/8, lo tienen que cerrar. ¿Sí? Si meten diámetro de media pulgada, lo tienen que separar más. Pero tienen que checar primero el mínimo. ¿Sí? El mínimo es diámetro del número 3 a cada 30. Eso es lo mínimo. En base a ese mínimo, ustedes van a decidir si siguen trabajando varillas de 3/8. Si es así, van a tener que cerrar más el armado, dependiendo del ancho que vaya a dar. ¿Sí? Porque en este caso son 75. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido 1 metro? Pues a lo mejor para 1 metro sigue siendo diámetro del número 4, pero ahora a lo mejor es a cada 10. El acero a tensión. Y el acero por temperatura a lo mejor es diámetro del número 3, pero a lo mejor a cada 15. O a lo mejor es diámetro del número 4 a cada 20. O sea, ustedes van a decidir cómo distribuir ese armado de una forma lógica, apoyándose en el mínimo que requiere esa cimentación de 50 por 50. ¿Sí está claro? Sí, arquitecto. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo. Nos vamos con la zapata que está en el eje B, en el tramo 1-2. Esta está de forma intermedia. ¿Sí? Hago exactamente lo mismo. El peso entre la resistencia. ¿Sí? 2.894 entre 4.000 me da 0.72. ¿Sí? Por lo tanto, yo necesito una zapata de más de 0.72. Entonces, de una vez me voy a predimensionar. ¿Sí? Ya sé que va a ser mayor de 0.72. De una vez
dibujo mi zapata, esta va a ser de forma intermedia, ¿sí? Voy a darle los mismos 60 de altura, los mismos 20 de contratrave y voy a proponer una base de 90 centímetros y un espesor de la zapata de 12 centímetros y 5 centímetros más y me voy a determinar el peso. Ya tengo el peso de la contratrave, que es la misma, 288 kilogramos. Voy a sacar el peso de las dos figuras que ahora resultaron como trapecios. ¿Sí? Es 0.17 más 0.2 por 0.35, ¿sí? Entre 2 me da 0.5075, pero como son dos figuras, lo multiplico por 2 y me da 0.1015. 1015 por 2.400 me pesa 243.6 kilogramos. La zapata, ¿sí? Ese peso del cimiento, ¿sí? Que serían 243 de la zapata y 288 de la contratrave, me pesa esa figura o esa pieza de 1 metro de longitud con esas dimensiones 531.6 kilogramos. Si esto se lo sumo al peso que tengo por metro lineal, ¿sí? Que son 2.894 más 531.6 kilogramos, tengo un total de 3.425.6 kilogramos en ese eje, ¿sí? Por cada metro. Si divido eso entre la resistencia del terreno, ¿sí? Resulta 0.85. Por lo tanto, yo estoy considerando 90 centímetros. Y el resultado que supuestamente necesito es 0.85. Por lo tanto, la propuesta de 90 centímetros que estoy haciendo es viable. ¿Sí? Y me voy a proponer el armado. Ya sé que va a ser mi zapata 90 centímetros de base, 60 de altura, 20 de contratrave, 10 en la zapata más delgada y 5 centímetros más. ¿Sí? El armado de la contratrave no va a variar, es para todos. ¿Sí? 6 diámetros del número 4. Eso no va a variar. ¿Sí? Estribos del número 2 a cada 20. Tampoco cambia. ¿Sí? Lo que va a cambiar va a ser el armado que voy a colocar en la zapata. Y por lo tanto, yo aquí propongo que va a ser diámetro del número 3 a cada 20. ¿Sí? Y eso va a ser para acero a tensión y acero por temperatura. Cuando yo tenía una zapata trabajando de forma intermedia, que era de 50 por 50, manejaba diámetro del número 3 a cada 30. Ahora tengo 90 centímetros. Yo supongo que con diámetros del número 3 a cada 20 es suficiente. ¿Sí? Lo estoy proponiendo. Pero falta que esto lo rectifique el cálculo estructural. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, arquitecto. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta forma les recomiendo que nuevamente hagan el ejemplo de todo el ejercicio que tenemos por ahí planteado, para que se adquiera esa habilidad o para que surjan las dudas y ustedes puedan analizar. Y después, para que les sea más fácil proponerlo a su propuesta de cimentación. ¿Sí? Ok. Sí. Bien. Entonces, ahora viene la aplicación de esto. Esto ustedes lo van a aplicar a su proyecto. Por lo tanto, sería la segunda cimentación. Pero ahora son zapatas corridas de concreto armado. Ustedes tienen por ahí el ejemplo de cómo se dibuja o cómo se representa y cómo se especifica. Tienen que obtener los datos para que ustedes dibujen o hagan la propuesta de la cimentación de su casa a base de zapatas corridas de concreto armado. ¿Está claro? Sí, arquitecto. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo podrían entregar esta segunda propuesta? ¿En 15 días? 15 días. En 15 días vamos a estar prácticamente de vacaciones. No sé cuándo se acaba el semestre. No sé si ustedes tienen por ahí el calendario. Acaba el 11. ¿El qué?
El 11. ¿De qué? Son vacaciones, pero acaba hasta el 21 de enero. ¿Sí? Tenemos vacaciones del 11 de diciembre al, me parece, 3 o 4 de enero. Al Ajá. 4 de enero. Sí. ¿Y se acaba el semestre cuándo? ¿El 20 qué? 21. El 21. Entonces, solamente tenemos esta semana que viene y tendríamos una semana, 1 o 2 semanas más, cuando mucho. Pero la idea sería que tratáramos de apoyar algo en su propuesta de proyectos. Entonces, la idea es que tengamos mínimo estos 3 tipos de cimentación: piedra, zapatas aisladas y zapatas corridas de concreto armado. Nos falta trabajar la zapata aislada. Pues el lunes entonces, ¿no? No, o sea, damos un poco más de tiempo y lo dejaremos para el próximo miércoles. Tendrían ustedes 8 días. ¿Sí? El próximo miércoles vemos el otro tipo de cimentación que se entregaría antes de salir de vacaciones, para que se vayan ustedes a descansar, ¿sí? O que saquen los trabajos que tienen por ahí pendientes. Ok, arquitecto. ¿Les parece bien? Sí, Arqui, gracias. Sí, arquitecto. Bien, entonces así quedamos. El próximo miércoles háganme llegar su propuesta de cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado. El próximo miércoles. Por lo tanto, el próximo lunes no tenemos sesión para que ustedes aprovechen el tiempo y avanzar en sus trabajos. Y nos veríamos el próximo miércoles. ¿Sale? Ok, arquitecto. De acuerdo, Sí. arquitecto. Sí, arquitecto, gracias. O sea, nuevamente, si hay dudas por ahí, mándenme WhatsApp para que pueda aclararlas. Pero tiene que hacer el trabajo para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Darse cuenta realmente dónde está el problema. ¿Sale? Claro. Ok, de acuerdo, arquitecto. Bien, Sí, entonces, esta va a ser la tercera evaluación. ¿Sí? La primera fueron la investigación. La segunda fue la bajada de cargas. La tercera es la cimentación de piedra. Esta es la cuarta evaluación. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Sale? Entonces, para todos los compañeros que tengan por allí algún pendiente que no hayan entregado, les recomiendo que lo manden, porque si no van a tener problemas al momento de hacer su promedio y después mandar estos datos con los de proyectos. Recuerden que si no pasan cualquiera de las áreas, no pueden, ¿cómo se llama? Tener calificación aprobatoria. ¿Sale? Ok, de acuerdo. Bien, o sea, nuevamente el tiempo está por terminarse, ¿sí? Entonces, espero sus trabajos. El próximo lunes no tenemos sesión. El próximo miércoles es la entrega de cimentación de concreto armado a base de zapatas corridas, ¿sí? Y ahorita hasta las 10 de la noche espero su propuesta de cimentación de piedra, ¿sí? De forma normal. Y a partir de ahí, pues tenemos, ¿cómo se llama? Entregas extemporáneas. Y recuerden que si es entrega extemporánea, pues baja, ¿cómo se llama? Su calificación. ¿Sale? Claro, Sí, arquitecto. Arqui. Sí, arquitecto, gracias. Bien, jóvenes, tenemos por ahí dos minutos. No sé si hay por ahí alguna duda. Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, te escucho. En esta propuesta de zapatas de concreto armado, ¿hay dimensiones mínimas? Porque estoy checando los detalles que dio, los detalles constructivos, y creo que la mínima es de 60 por 80 por 20 de corona. No, o sea, tienes por ahí los datos, o sea, todos tienen la información en las cuales les mandé la representación de la cimentación de concreto armado y la dimensión mínima. Está por ahí la dimensión mínima para la cimentación de concreto armado a base de zapatas corridas es de 50 de base, 50 de altura, 12 centímetros de la zapata en su lado más
más delgado, 5 centímetros más en el momento resistente, a donde se une zapata y contratrave. ¿Sí? Esa es la dimensión mínima. Y está trabajando, o la figura es en colindancia o de forma intermedia. Y el armado mínimo para las dos, para la sección mínima o para la dimensión mínima, es para la contratrave, son 6 diámetros del número 4 y estribos del número 2.5 a cada 20. Y el armado a tensión y el armado por temperatura es diámetro del número 3 a cada 30 para la cimentación en colindancia y para la cimentación intermedia. Esos datos ustedes los tienen por ahí, o sea, se los hice llegar. ¿Sí? Hasta ahorita les he enviado, me parece que 33 copias. ¿Sí? Sí. O sea, toda la información está ahí. O sea, lo que tienen que hacer es checar la información, ¿sí? Y prácticamente, si ustedes analizan todo esto, los va a llevar de la mano. Nada más que hay que ir aplicando, ¿sí? Cada uno de los conceptos, ¿sí? Llevando a cabo los pasos que hay que seguir para poder llegar al resultado. O sea, es muy sencillo el desarrollo, pero lo tienen que hacer para que ustedes puedan realizar el ejercicio. Si no hacen todos estos ejemplos, ¿sí? Les va a ser muy difícil entender o se van a perder y no van a saber cómo aterrizarlo. ¿Sale? Sí, sí, está bien. Sí. Y en el caso de la entrega, yo sí la mandé por WhatsApp, Ajá. pero igual quería saber, porque le hice todo desde cero, Ajá. y después de que me dio la asesoría, y sí hubieron muchos cambios. Entonces, para saber si con base en ello ya corregido, puedo continuar con esta cimentación de zapata de concreto. Ah, bueno, o sea, de hecho, pues tienes que continuar, esté bien o está mal lo que hayas enviado. O sea, ese fue un trabajo que ya se envió, ¿sí? Todavía no lo reviso porque apenas me está llegando, ¿sí? Entonces, a partir de hoy, o sea, inclusive ayer empecé a checar a algunos compañeros que habían llegado, pero a partir de hoy empiezo a checarlos y los empiezo a evaluar, ¿sí? Entonces, yo espero que los datos de la bajada de cargas esté bien, porque esa va a ser, ¿cómo se llama? El elemento principal que ustedes deben de atacar para entregar todos los demás trabajos, ¿sí? Entonces, pues ya quedó el primero, entonces ahora hay que continuar con la siguiente entrega. ¿Sale? Ok, sí, Ok, de acuerdo. Sale. Entonces, el tiempo se está acabando y nos veríamos el próximo miércoles. ¿Sale, jóvenes? Ok, de Luego acuerdo. se les manda la grabación. Gracias. 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 Gracias, Pues, Ari, nos vemos. órale, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Arqui. Buenas noches. Buenas tardes. ¿no? Adiós, Arqui. Sí, adiós. Hasta luego. Sí, hasta luego.